Hermanos, les saludo en el amor del Señor, contento de estar nuevamente con ustedes a través del estudio bíblico de hoy. Continuamos con nuestro estudio sobre la carta a los Efesios en el capítulo 3, ya hoy casi finalizando este capítulo que nos trae algunas consideraciones generales de lo que ya hemos conversado. Pero antes quiero leerles algunos versículos del capítulo 3. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oramos. Padre nuestro, gracias porque nos permite en esta hora meditar en su palabra, ir a ella para estudiar, para desarrollar nuestra vida cristiana a través del conocimiento de su palabra, de su voluntad. Permítanos corazones dispuestos, humildes, sencillos, para atesorar, Señor, el consejo que usted nos entrega. Bendiga a cada uno de mis hermanos que escuchará este estudio, para que también puedan disfrutar de su bendición, de su dirección. Rogamos, Señor, que nos acompañe en esta hora por medio de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Este es el estudio número 14 de la carta a los Efesios. Hemos ya desarrollado 3 anteriores que nos han permitido ir descubriendo la intención de Pablo en la escritura de esta carta, pero por sobre todo la voluntad de Dios impuesta a Pablo para escribir este relato. La semana anterior quedamos en lo que era la raíz de la predicación, ¿cierto? La raíz, que estábamos enraizados. Ahora, ¿cuál es el propósito de estar arraigados y fundados en amor? Efesios 3:18 dice: podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura. Y continúa, pero me quedo con el 3:18. Para poder comprender bien con todos los creyentes, con todos los salvados, cuál sea la magnitud del amor de Dios. ¿Cuál es el propósito de estar arraigados y fundados en el amor de Cristo? Que podamos comprender la magnitud del amor de Dios. Conocer el amor de Cristo, ancho, largo, alto, profundo. Hay un coro que cantamos habitualmente: tan grande es el amor de Dios, tan alto, tan ancho, tan grande, que no podemos estar arriba, al lado o fuera de él. Aquí incluye la palabra profundidad, que cuesta comprenderlo plenamente. Podemos conocer el amor de Dios, el amor de Cristo, pero no podemos conocerlo plenamente para entender algunas cosas, algunos conceptos de este amor. Pero sí podemos, junto a todos los santos, comprender el propósito de él, ¿ya? Por eso leí este inicio de la oración de Pablo en el versículo 14, donde dice: por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior. ¿Cuál es el propósito? Que nuestro interior, el espiritual, ese hombre que se conecta con Dios a través de Jesucristo, de su Santo Espíritu, pueda desarrollarse espiritualmente. El fin principal que tiene Dios al enviarnos su palabra: que nos edifiquemos espiritualmente para estar fortalecidos para el momento necesario, para el momento quizás difícil, podríamos decir. Debemos comprender y conocer, pueden ser puestos en práctica, ¿ya? Comprender y conocer puede ser puestos en práctica solamente por aquellos que se hayan arraigados y fundados en amor. No se refiere solo a un conocimiento intelectual de estudio, es un conocimiento experimental. Conocer el amor de Dios es más allá que solamente conocer o comprender, como decía anteriormente, porque algunos lo relacionan con la parte intelectual. Es un conocimiento experimental, de experiencia, práctico, algo que se vive a diario. En cada una de nuestras acciones, de nuestros quehaceres, vemos y desarrollamos el amor de Dios. Y por cierto, no excluye el conocimiento intelectual, también. Aquí incluí 2 versículos que muestran esto. Marcos 12:30. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, ¿ya? Desde el interior,
de toda tu alma, lo más profundo, lo que me conecta con el Todopoderoso, y de toda tu mente, de todo tu saber, de todo tu conocimiento, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, que todo lo que soy ame a Dios, lo considere, y poder recibir así ese amor que crea todo esto, ¿ya? Porque para poder amar a Dios, nace en nosotros la intención a través del Espíritu Santo. Pero Lucas escribe este mismo pasaje de la siguiente manera. Palabras del Señor Jesucristo, por cierto: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y toda tu fuerza. Hasta ahí son todos iguales, pero miren, y de todo tu entendimiento. Marcos escribe mencionando la mente, ese conocimiento intelectual, pero cuando Lucas escribe entendimiento, habla de la profundidad, de profundizar en el amor de Dios, en este conocimiento de Dios que nos permite entender y comprender el amor. Uno es conocimiento intelectual y el otro habla de profundidad en este conocimiento, entendimiento, conscientes del amor de Dios. ¿Ya? No solamente decir existe el amor de Dios, que podría ser el conocimiento intelectual. ¿Existe amor de Dios? Existe el amor de Dios. Pero el entendimiento permite comprender la magnitud de ese amor, cómo llega a nosotros. Hay un razonamiento de ese amor en lo práctico, en lo vivencial de cada día. ¿Ya? Ahora, este amor de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, nos permite ser llenos de toda la plenitud de Cristo. ¿Ya? El versículo 17: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, para que estemos enraizados en este amor que excede todo conocimiento, podamos comprender con todos los santos cuál sea la magnitud del amor de Dios. La magnitud. Pero que el 19 nos dice: y conocer el amor de Cristo. ¿Conocemos el amor de Cristo? Que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Queridos hermanos, cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, estamos llenando nuestra vida de algo, de esta plenitud de Dios, obviamente. Pero me refiero a algo que cada vez que leemos la Biblia, que escuchamos un estudio, que vemos un estudio o participamos de alguna de estas actividades espirituales, entra en nuestra vida algo. ¿Ya? Filipenses 1:11 dice: llenos de frutos de justicia. Llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Que tenemos que ser llenos de estos frutos de justicia. Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, refiriéndose a la iglesia, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. La plenitud de aquel, de Cristo, su plenitud que llena, hincha, capacita, repleta todas las cosas en todos. El conocimiento, sabiduría, en fin. Ahora, ¿de qué llenamos nuestro estanque espiritual? Es la pregunta que puse en esta parte. ¿De qué llenamos nuestro estanque espiritual? Quizás nuestro estanque espiritual está con la lucecita encendida que debemos recargar prontamente y estamos muy lejos de la próxima estación de servicio. Lamentablemente, volvemos a comprender que es necesario que día a día podamos fortalecernos espiritualmente. Muchos cristianos, ante la adversidad, ante la dificultad, doblan sus piernas, doblan sus rodillas y caen. ¿Por qué? Porque su estanque espiritual se debilita fácilmente, se agota rápido. ¿Por qué se producirá eso? Porque hay una vida espiritual que está con alguna falencia. Comentaristas bíblicos, grandes estudiosos de la Biblia también lo han comentado, que normalmente cuando alguien está débil espiritualmente es porque hay un pecado en su vida que no ha sido confesado. Cuando hay debilidad espiritual es porque no está puesta la fe plenamente, con certeza profunda, en las promesas de Dios. Por eso es necesario llenar nuestro estanque espiritual. Volvamos a la raíz del crecimiento. Volvamos al primer amor, la entrega, consagración y servicio a Dios. Eso llena nuestro estanque. Pero nuestro estanque no se va a llenar solo en la casa si nosotros no leemos, no oramos, no compartimos la palabra de Dios con los creyentes. Esto no es por osmosis, sino que es algo práctico, algo de acción. Y se requiere de aquí que nosotros podamos ser llenos del Espíritu de Dios, ser llenos de la plenitud de Dios por la acción. Muéstrame tu fe sin tus obras, escribía Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Para Santiago era fácil mostrar su fe por lo que hacía,
porque era el resultado de su convicción. Su estanque espiritual estaba repleto. Lo mismo a lo mejor con Pablo, su estanque espiritual estaba repleto. A pesar del aguijón que le acompañó, solamente dice, bástame tu gracia. Porque Dios le había dicho que tenía que bastarle la gracia de él para seguir adelante. Y ya no se preocupó más de su aguijón, de su problema, sino que fue fiel, llenando su estanque espiritual para que no le faltara el combustible en su desarrollo ministerial. Pero a nosotros los creyentes, comunes y corrientes, ¿se nos agotará o se nos vaciará el estanque espiritual? En más de alguna ocasión. Pero ¿cómo enfrentamos ese déficit espiritual? Es ahí donde viene el conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para ser llenos, para que nuestra inteligencia, nuestro intelecto, nuestro entendimiento, nuestra mente puedan comprender que tiene que buscar a Dios, que tiene que buscarlo. Colosenses 2:9 habla de Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En Él está lleno todo y Cristo está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Imagínense, también nos llena corporalmente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Estamos caminando hacia esa perfección? ¿Estamos caminando hacia esa meta de ser iguales a Cristo? Colosenses 1:19, también refiriéndose a Cristo, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y si habita en Cristo toda la plenitud, Él tiene el poder también para darnos esa plenitud. Gálatas 5:22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y este capítulo 3 de Efesios, Pablo manifiesta esa necesidad de andar espiritualmente, de vivir una vida conforme al propósito de Dios, conociendo el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que estemos llenos de la plenitud de Dios, para que en nosotros no haya nada más que Dios, que lo espiritual. Pero quiero insistir en esto. ¿Cómo estamos desarrollando nuestra vida espiritual si no nos alimentamos de la palabra de Dios, si no oramos a Dios, si no tenemos comunión con otros creyentes? Esto no llega solo a la casa. Nosotros tenemos la oportunidad de ser útiles. Y queridos hermanos, tenemos que demostrar interés en las cosas de Dios. Hay muchos creyentes que se están quedando. Hay muchos creyentes que están descuidando su vida espiritual. Y no es por un asunto de que realicen o no realicen alguna actividad dentro de la iglesia. Por el contrario, porque hay hermanos que no tienen medios tecnológicos, no pueden conectarse a una escuela dominical, a un culto, a un estudio, y su fe aumenta, se fortalece de día en día. ¿Por qué? Porque están queriendo ser llenos de Dios. Pero ¿y tú? ¿Estás buscando ser lleno de Dios? Por eso decía anteriormente, muchas veces el no buscar esa plenitud, el no tener interés en aquello, radica en un pecado no confesado. ¿Cuál es la invitación? A que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, nos perdone nuestras faltas. No puede ser que un creyente tenga pecado sin confesar. Por eso oramos. No estamos diciendo que somos santos sin mancha. La obra de Cristo nos limpia, pero también sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa tiende a llevarnos en contra de Dios y se transforma en esta lucha del pecado contra lo espiritual, y debemos aferrarnos con todo nuestro ser, con toda nuestra intención a lo espiritual, a Dios, para que el pecado no habite en nosotros, dejando las costumbres de aquel viejo hombre, como dice Pablo también. Ahora, ¿cuál es nuestro fundamento para ello? Y quizás está de más decirlo, pero Cristo es nuestro fundamento. Primera de Pedro 2:5-9 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. También nosotros, cada uno, como piedras vivas, personas, seamos edificados una casa espiritual.
un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, ofrendas, alabanzas espirituales, no llenas de pecado, no contaminadas, sino agradables a Dios por Jesucristo, porque Él es el que intercede, Él es el puente para llegar a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, Jesús, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es esta piedra, este Jesús, pues honor a vosotros que creéis. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Para lo cual fueron también ordenados. Mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. ¿Tenemos esas características en nuestra vida? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿De qué estamos siendo llenos? Este estanque espiritual, ¿de qué se está llenando? Para que anunciemos la virtud de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué está llenando nuestra vida el día de hoy? ¿El pecado? ¿Será que el pecado está tomando autoridad en nuestro ser? ¿Dónde queda nuestra fe? ¿Dónde queda nuestro servicio y adoración a Dios? Hemos venido predicando cada domingo sobre la carta a los Romanos, donde se habla de la justificación, pero específicamente las predicaciones del capítulo 12 nos han llamado a entregarnos, en este resumen de la carta a los Romanos, a dedicarnos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios, que nuestro racional culto, que nuestro culto racional, que nuestro culto comprensible, inteligente. Pero el versículo 2 de Romanos 12 nos dice, mas no conforméis a este siglo. Y ahí está el problema. Muchos cristianos creyentes en Jesucristo se están moldeando al mundo actual. El amor a lo material, a los títulos profesionales. Estamos descuidando la vida cristiana. Estamos descuidando nuestro fundamento. Nuestra benzina espiritual no está a la mano. Nuestro estanque se está vaciando y nos lo estamos reponiendo para que tener todo lo necesario para avanzar. Este es nuestro fundamento. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque así es Dios, Cristo, que normalmente pedimos algo y Él da más abundantemente de lo que nosotros podemos entender o pedir, por la potencia, por el poder que obra en nosotros, su Espíritu Santo. A Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. A aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin caída, escribe Judas 24, y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Tenemos la oportunidad que este fundamento, Cristo, con el Espíritu Santo, nos den de su gloria y nos hagan irreprensibles, sin errores, sin pecados. En 2 Tesalonicenses 2, 16 y 17 dice, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Entonces vemos cómo el Señor quiere tenernos delante de Él, quiere llenarnos, hacernos irreprensibles con grande alegría. Pero nosotros queremos ser irreprensibles. ¿Estamos siendo fieles a este fundamento? Como decía 2 Tesalonicenses 2, 16 y 17, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele nuestros corazones. Ese es nuestro fundamento, Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Pero ¿estamos edificando sobre este fundamento que es Cristo? Llegamos al final de nuestro estudio del capítulo 3 de Efesios. Y el resumen puede ser el siguiente: que Dios nos ha permitido conocimiento para comprender y entender su plan de amor y misericordia. Ese es el propósito de Dios al presentarnos su palabra. Nos da conocimiento para comprender y entender su amor y misericordia. Que hemos sido elegidos para conocer el misterio de Cristo, la salvación por gracia, por medio de su sacrificio en la cruz.
También la misión de la iglesia, que es dar a conocer a Cristo y su obra de redención para nuestras vidas. Mostrar el amor de Dios en Cristo a todo el mundo. 3 puntos: que nos ha permitido conocimiento, que hemos sido elegidos para conocer el misterio de Cristo, que es la salvación por gracia. Hemos visto la misión de la iglesia, que es predicar, y que la iglesia, cada creyente, debe ser lleno del Espíritu Santo de Dios, viviendo conforme al fundamento que hay en nuestras vidas. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, que nos permita realmente edificarnos en el fundamento que es Cristo, desarrollando vidas irreprensibles, vidas consagradas, fieles, que ni lo alto ni lo bajo nos puedan apartar del amor de Dios. ¿Está siendo así? Si no es así, cariñosamente le invito a reconocer en su vida aquello que está fallando y volverse al Señor. Si siente que ha perdido el interés en las cosas espirituales, clama a Dios para que reavive su fe y pueda volver a este camino que el Señor ha trazado para su vida. Amados, que el Señor nos bendiga, les guarde y les permita disfrutar de sus beneficios. Oramos. Padre bondadoso, gracias por su palabra, por este tiempo especial de estudio. Guíenos cada día para crecer espiritualmente, desarrollándonos en santificación, en conocimiento de su palabra, para ser instrumento en sus manos. Ayúdenos ahora y siempre, lo rogamos en Jesús nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde.